menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, amado mío, te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, por darnos este privilegio de congregarnos y a través de los cantos, a través de la cena, a través de la participación de los hermanos. Tú nos has hablado hoy, nos has recordado, Señor, acerca de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. El Dios vivo y eterno se encarnó en una virgen para ser como uno de nosotros. Vino con un propósito de darnos vida eterna y perdón de pecados. Amén. Muchas gracias, Señor, por esa preciosa noticia, por esa maravillosa noticia que debería ser para todos y cada uno de los habitantes de este planeta, que Dios el Verbo se hizo carne para venir a redimirnos, a rescatarnos, a darnos vida eterna. Amén. A tu nombre sea la gloria. Señor, bendice tu palabra y llénanos de gozo en ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Panchito, ¿me presta el cosito? Bien, hermano, bien pueda. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar hoy algo que tiene que ver mucho con el hilo de lo que el Señor nos ha guiado en esta mañana. Y yo quiero que hablemos mucho acerca de un símbolo. Cuando ustedes ven en la Biblia hay muchos símbolos. Un símbolo siempre es la figura o la representación de algo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven, o la gente por lo general ve una palomita y relacionan la panela, relacionan la paloma con ¿qué? La paz. Con la paz, ¿cierto? La bandera. Usted ve la bandera de Colombia y lo relaciona con ¿qué? País. Esto es un país, es un símbolo, la bandera, que representa una nación y todo lo que ella significa. Igual en la Biblia, por ejemplo, incluimos los símbolos del pan, de la copa, y a través de esos símbolos, ¿qué recordamos? El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy vamos a ver un símbolo bien particular, que yo pienso que nos hemos olvidado un poquito, a pesar de ser tan trascendental para la fe cristiana. Pero realmente nosotros los cristianos como que, no sé cómo llamarlo, pero hemos estado muy alejaditos de este símbolo. Se lo paso, hermano. Sí. ¿Cuál es ese símbolo? La cruz. El símbolo de la cruz. Como decía, cuando uno ve un símbolo se acuerda de algo, de una realidad, de una verdad. Dos personitas que me digan, ¿qué se les viene a la mente cuando ven ese símbolo? La salvación. Maldición. El Se Señor me ocurre que Jesucristo. es para colgar todas nuestras angustias, colocarlas ahí para que el Señor las limpie. Bueno, muy bien. Otro. Resurrección. La muerte del Señor Jesucristo. Más bien la muerte. La muerte. De pronto la tumba vacía sí tiene relación con la resurrección. Pero claro, implícitamente también Jesús murió y resucitó. Muy bien, Sergio. ¿Cuál otro? Justicia. Justicia. Juicio. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios. Mire todo lo que podemos nosotros pensar cuando vemos la cruz. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando los judíos ven el símbolo de la cruz, para ellos, ¿qué es? Gracias. ¿Para ellos qué es? Locura. Para ellos es tropezadero. Para ellos el símbolo de la cruz, dice la Biblia, la palabra de la cruz es tropezadero. Para los griegos y gentiles, cuando ven el símbolo de la cruz, ¿qué es? Locura. Es locura, es burla, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la palabra de la cruz para los que hemos sido redimidos por Cristo es ¿qué? Poder de Dios. Es poder de Dios, amén. Poder de Dios para usted y para mí como creyentes. El símbolo de la cruz debe ser poder de Dios. Por allá Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Es poderoso la palabra de la cruz. Es poderoso, es trascendental, hermanos, el símbolo de la cruz y lo que él representa para nosotros, el pueblo de Dios. Es muy importante todo lo que significa, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la cruz del Calvario, del Gólgota,
donde el Señor Jesucristo murió en lugar suyo y en lugar mío. Hay un texto ahí en el versículo 3 que leímos, un verbo bien bonito, dice: considerad a aquel que sufrió, del capítulo 12 de Hebreos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia dice: tenga en cuenta, tenga muy presente, no se olvide, piense, medite, sopese a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Por eso decía que nosotros como creyentes también tenemos que volver a la cruz. Aquí nos está exhortando la Escritura. Cuando estamos solos, cuando sentimos que la soledad nos va a derrumbar, ¿qué dice la Biblia? Se siente que está solo. ¿Qué dice? Tenga en cuenta, considere a aquel que murió por usted en la cruz. Cuando tenga aflicciones, cuando tenga tribulaciones, cuando tenga pruebas, ¿qué dice la Biblia? Tenga en cuenta, considera aquel que también en esa cruz pasó por pruebas, aflicciones y tribulaciones. Y así no lo daremos. Cuando se sienta tentado, cuando sienta que la tentación lo va a derrumbar, la Biblia dice: considere, tenga en cuenta aquel que murió por usted en la cruz y que también fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, tenga en cuenta cuando usted esté frío en su comunión con el Señor, cuando usted realmente las cosas del Señor ya no le apetecen, le aburren, se han vuelto una rutina, está amando, está detrás de las cosas que el mundo está ofreciendo. Por favor, haga un alto en su vida, vaya a la cruz y considere y tenga en cuenta el costo que costó, el costo que le costó a Cristo darle a usted perdón de pecados y vida eterna. Para una personita nueva que nos esté acompañando en esta mañana, que sienta que no hay propósito para su vida, que hay un vacío en su corazón, que está tratando de llenarlo con cualquier cosa de este mundo y no ha podido, que siente que no tiene esperanza para vivir, pues el Señor hoy le manda a decir: considere, tenga muy en cuenta a mi Hijo Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Mire qué bonito el mensaje de la cruz. Yo he llamado a esta enseñanza el contraste de la cruz. Y es un contraste, porque en la cruz vemos allí muerte, pero también ¿qué? Vida. Cristo murió para darnos a usted y a mí ¿qué? Vida. ¿No es un contraste? Y bien grande. Y bien grande. En cuanto a Jesucristo, a mí me impacta lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo en ese pasaje. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Oiga pues, el gozo y el sufrimiento ahí en la cruz del Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. Él estaba sufriendo. Él era una persona como cualquiera de nosotros. Sintió los latigazos, sintió el menosprecio, sintió las burlas, sintió los azotes, sintió el dolor físico, pero también el dolor emocional y espiritual, de por causa de la obra que estaba haciendo, verse separado por unos instantes de su Padre Celestial. Pero también la Biblia dice que a la vez él sintió que, a pesar de esa aflicción y sufrimiento, en él había que también gozo. ¡Qué contraste! Y por ahí hay un texto en Isaías capítulo 53, verso 11, dice: y él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Satisfacción versus aflicción. Dice: y él verá el fruto, él verá el resultado de su obra en la cruz del Calvario y quedará ¿qué? Satisfecho, complacido. Eso es lo que él está viendo hoy, lo que él está sintiendo hoy exactamente desde su trono de gloria, cuando está mirando hacia este lugar y nos está viendo a usted y a mí. Esos momentos turbulentos de angustia, de aflicción, de sufrimiento, donde él muriendo iba derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él dice: esto algún día tendrá un precio precioso, un resultado bonito. ¿Y quién es? Usted y yo. Usted y yo somos el fruto. Somos el resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo pues que es inevitable al mirar la cruz del Calvario encontrarnos con estos contrastes.
pero contrastes muy maravillosos. Es como ver las dos caras de una misma moneda, pensaría yo. Allí podemos ver también en esa misma moneda dos caras para nosotros las personas, la condenación y la salvación. La condenación y la salvación están en la cruz de Cristo. Si tú crees en Él y lo que Él hizo en esa cruz, la Biblia dice que tú eres salvo. Si tú te resistes a creer en lo que Él hizo, la Biblia dice que serás ¿qué? Condenado, separado de Dios por toda una eternidad. De modo pues, hermanos, que a manera de introducción les animo para que consideremos, no sé la situación en que nos encontramos cada uno de ustedes, no sé si están pasando por pruebas, si se sienten solos, si están tristes, si están fríos en su caminar con el Señor, si están contentos, si están que tiran la toalla. Antes de tomar cualquier tipo de decisión alocada, yo les invito a que escuchen lo que la Biblia dice, consideren, tengan en cuenta a lo que hizo Jesucristo su Salvador por ustedes en la cruz. Se da cuenta porque es importante nosotros estar yendo a la cruz del Calvario, porque allí podemos confrontarnos y podemos entender que lo que estamos viviendo no es nada comparable con lo que Él padeció en esa cruz. ¿Quién aquí ha sufrido más que Cristo? ¿Quién ha sufrido más que Cristo? ¿Quién ha pasado por pruebas y aflicciones más difíciles que las que pasó el Hijo de Dios? ¿Quién? Nos damos cuenta de eso cuando estamos ahí a los pies de Cristo, contemplándole en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, no soy digno de lo que Cristo hizo por mí. Pablo permanentemente consideraba el sacrificio de Cristo por él en la cruz, permanentemente lo consideraba. Y podemos ver a Pablo en sufrimientos, en azotes, en cárceles, en prisiones, y siempre ese hombre ¿qué? Gozoso, ferviente, contento. ¿Por qué? Porque él permanentemente decía, yo no soy digno de Jesucristo ni de lo que Él hizo por mí en esa cruz. Hermanitos, debemos volver a la cruz. Debemos buscar la cruz permanentemente. Muchas veces caminamos en este mundo como cristianos desanimados. Dios me lleve, Dios me traiga, sin propósito, sin esperanza. Y yo le pregunto, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás caminando de la cruz de Cristo? Para que estés viviendo de esa manera. Muy probablemente estamos caminando lejos de la cruz de Cristo. Cuando vivimos a los pies de la cruz de Cristo, hombre, se lo aseguro, no importa las circunstancias, pero nuestra actitud va a ser una actitud como la actitud que Dios quiere que usted y yo tengamos en este mundo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción, a aquel que hizo tan grande sacrificio como ningún otro lo puede ni lo hará por usted y por mí. De modo pues que el poder de la cruz no es el objeto como tal, no son los dos maderos. Desafortunadamente, en el pasar del tiempo de la historia cristiana, la cruz se volvió ¿un qué? Un ídolo, un amuleto. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Nosotros nos criamos en la tradición donde veíamos la cruz como algo sagrado. Era más importante la cruz que el que murió en la cruz. Y eso es idolatría, no es así. La cruz simplemente es el objeto como tal. Lo más importante de lo que la cruz significa es que la persona que murió en esa cruz para nosotros los cristianos. La cruz tan solo fue el medio de ejecución. No podemos hacer de ese objeto llamado cruz pues una figura o una idolatría en nuestros corazones, o peor aún, un amuleto. Entonces usted lo carga aquí, una cruz chiquita. Entonces usted siente, entra aquí al salón y le dijeron que aquí murió una persona y qué miedo que de pronto le espantan, y saca la cruz. O lo va a robar un ladrón, entonces usted saca la cruz. No, nada, no, y la gente en su ignorancia vive con esa superstición, con esas prácticas. Colocan en sus casas, en todas partes un crucifijo, porque han hecho de eso una idolatría, pero no es así, hermano, no es así. Realmente lo importante de ese objeto llamado cruz es la persona que en ella murió y derramó su sangre y su vida para darnos salvación y vida eterna. Como dato histórico, la muerte de Jesús está atestiguada unánimemente por las fuentes cristianas, judías y romanas.
Todas ellas concuerdan en que la muerte sucedió por medio de la crucifixión. Tanto judíos, tanto romanos como cristianos estamos de acuerdo en algo. Existió un hombre llamado Jesucristo y que murió crucificado. Las fuentes cristianas, ¿cuáles son nuestras fuentes como pueblo de Dios para dar testimonio de eso? La palabra de Dios. Por ejemplo, leamos un texto, Lucas 24, 19, 20. Colabóreme, Juanchito. Lucas 24, 19, 20. Entonces, con los dos discípulos de Emaús, el Señor se les apareció. Entonces el Señor Jesús les dijo, ¿qué cosas? Pues de qué estaban hablando, cosas que habían ocurrido en Jerusalén, todo lo concerniente a su muerte. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas fueron las que ocurrieron en Jerusalén? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Y le qué? Crucificaron. Y le crucificaron. Tenemos la fuente más confiable en nosotros, el pueblo de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Este es un solo versículo, pero por toda la escritura la Biblia enseña que Jesucristo murió en una cruz crucificado. Hay algunas fuentes extrabíblicas fuera de la Biblia de algunos historiadores que no fueron cristianos, como este señor Flavio Josefo. Él era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Él fue un historiador muy importante. Y mire lo que él dice respecto a Jesucristo. No era un cristiano, no está en la Biblia. Él lo dejó en sus datos históricos. Mire lo que dice Flavio Josefo. En este tiempo existió un hombre sobrio llamado Jesús. Su conducta era buena y era un hombre considerado virtuoso. Muchos judíos y de otras naciones se convirtieron a él. Pilato lo condenó a morir crucificado, dice Flavio Josefo. Pilato, él escuchó, Pilato, eso se regó por todas partes. Pilato lo condenó a él a morir crucificado. Y los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron el discipulado. Relatan que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Tremendo evangelista Flavio Josefo, sin darse cuenta, estaba dando testimonio de la fuente, de la base de la fe cristiana. ¿Cuál? Que el Hijo de Dios vino, se encarnó, murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día ¿qué? Resucitó y vive. Amén. Cristo vive. Amén. Él se levantó de entre los muertos. Hasta las rocas Dios pone a hablar para glorificar su nombre. Este es un testimonio extrabíblico de un hombre que no es cristiano, que vivió en los tiempos de Jesús. Fue verdad, es un hecho histórico. Jesús de Nazaret murió en Jerusalén, murió crucificado, pero resucitó al tercer día y ¿qué? Y vive. Amén. Amén. El Señor vive, pero también el Señor, que dice la Biblia que falta, que Él volverá. Está preparado. Cristo volverá. Todo esto estaba en las Escrituras y todo esto se cumplió de manera fidedigna. Por lo tanto, mis amados hermanos, es una realidad. Cristo Jesús murió crucificado en la cruz. Allí encuentra el hombre salvación, o allí encuentra el hombre perdón de pecados y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Ese fue el plan divino desde antes de la fundación del mundo. De Cristo venir al mundo, el Hijo de Dios, para redimirnos de nuestros pecados. Y lo hizo allí, empezando en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. En estas mismas fuentes, las judías, las romanas y las cristianas, sí hay diferencias. ¿Pero en qué? En cuanto a la razón del por qué Él murió. Hay unanimidad en qué? En que Él fue crucificado. Tanto romanos, judíos como cristianos decimos, ese Jesús de Nazaret que existió allá, murió crucificado. ¿Estamos de acuerdo? Pero allá hay una diferencia en cuanto a qué, en cuanto a la razón del por qué Él murió crucificado. Por ejemplo, ¿qué dicen los judíos? Para los judíos se lo ganó por blasfemo, por querer hacerse igual a Dios. Apenas quedó bien allá en esa cruz. Respecto a la crucifixión de Jesucristo, eso dicen los judíos. Él se lo buscó, Él se lo ganó. ¿Para qué Él cometió la blasfemia de querer ser igual a Dios? Y hasta el día de hoy lo dice. Lo dice.
Para los romanos fue una sentencia judicial contra un sedicioso que se autoproclamó rey y se rebeló a la autoridad del César, es decir, al Curios, supuestamente de ellos. En esa época ser cristiano, les cuento que era bien complicado, porque hay un texto en Romanos 10:9 que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hoy en día, pues mucha gente lo dice de labios y no pasa nada. En esa época, usted decir que Jesucristo era el Señor, era el Curios, la palabra Curios significa Señor, y la palabra significa la máxima autoridad, la autoridad de autoridades. Y para los romanos y el imperio romano, el César era la máxima autoridad. Tú podías practicar la religión que quisieras en el imperio romano, con tal de que reconocieras que César es el Curio, que César es el Señor. El problema que tenían los cristianos era que ellos decían: no, para nosotros ya el César no es el Señor, para nosotros el Señor es Jesús de Nazaret. Por eso era que se metían en problemas y por eso era que los mataban. Porque en esa época reconocer que Jesús era el Señor de mi vida significaba para ellos prácticamente ¿qué? La muerte. Porque bajo ese delito los romanos sí mataban a las personas si no reconocían al César como el Curio, como prácticamente un divino, un ser divino, lo reconocían ellos. Pero el cristiano que haya tenido ese encuentro con Jesucristo, por supuesto, él decía: ya no es el César, sino que es ¿quién? Sino que es Jesucristo el Curios, el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no fue suficiente confesarlo. Bueno, en esa época sí eran confesiones del corazón, porque esa confesión podía ir ligada a una pena de muerte. Usted tenía que estar muy convencido en su corazón para decir eso públicamente. Hoy en día yo creo que sería un buen colador que alguien se parara ya 4, 5, 10 soldados ahí en la puerta y dijera: bueno, el que diga que Jesucristo es el Señor no sale vivo de este lugar. ¿Quién sabe cuántos saldrían vivos y cuántos no? Porque el Señor es otro, no ese Cristo que ustedes confiesan. ¿Usted quiere salir vivo de este lugar? Niegue que Jesucristo es su Señor. ¿Quién sabe cuánto? Y la demora era que el primero dijera: no, pum, pum, y cayera ahí. A ver cuántos seguiríamos de estar. No, hombre, pues yo creo que Jesús fue un buen profeta, una buena personita, pero no, el Señor no, yo no creo que haya sido el Señor Jesucristo. Todavía pueda, Señor, salga y vaya para su casa. En esa época era de ese tamaño, mis amados hermanos. Confesar que Jesucristo era el Señor significaba la muerte. Pero la Biblia dice: y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Serás salvo. Y para nosotros los cristianos, los judíos se lo merecen por blasfemo. Los romanos era un rebelde y sedicioso. Y para nosotros los cristianos, ¿por qué razón murió Jesucristo? Nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Qué? Amén. ¿Qué más? Por nuestros pecados. ¿Murió porque era un rebelde y sedicioso? No. Para nosotros los cristianos no. Para nosotros los cristianos su muerte significa nuestra salvación. Su muerte significa la vida eterna. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Y esa redención y salvación nuestra significó para Él ¿qué? La muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa para nosotros el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz. Él murió por sus pecados y por mis pecados. Él fue una muerte sustitutiva. Éramos usted y yo los que por nuestras porquerías, maldades e iniquidades teníamos que estar en esa cruz colgada. No era Él. No era Él. Por sus mentiras, por las mías, por su lujuria, por la mía, por su ego, por su idolatría, por su orgullo, por su soberbia, por la mía. Éramos nosotros los que teníamos que haber estado en esa cruz, pagando por nuestros pecados. Pero Dios envió a su Hijo para que de manera sustitutiva Él, que fue sin pecado, muriera en el lugar suyo y mío. Esa fue la razón para nosotros por la cual Cristo murió en esa cruz del Calvario. No por rebelde, no por sedicioso, nada de eso. Él vino con ese propósito precioso. La Biblia dice en Efesios 2:1:
¿Y Él nos dio qué? Vida. ¿En dónde nos dio vida Cristo? En la cruz del Calvario. Él murió para darnos vidas. Estamos hablando de contraste. En la cruz del Calvario. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, Dios lo ve como un muerto espiritual. Usted es una personita que camina, que come, que corre, que juega, pero delante de Dios está muerto. Está separado de Dios por toda la eternidad. Esa es la condición espiritual de todo hombre y mujer que transita por este mundo sin Cristo en el corazón, dándole la espalda a Cristo en su vida. ¿Está qué? Muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice que ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. La muerte eterna. Esa era nuestra condición espiritual. Y esa condición espiritual fue cambiada ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Él tomó tu lugar y mi lugar y murió por nuestros pecados. Cuando estábamos muertos, Él nos dio ¿qué? Vida. Vida. Tú no tienes vida por venir a este lugar. Tú no tienes vida por dar mercaditos a los más pobres. Usted no tiene vida porque no toma más licor. No, usted tiene vida cuando cree en Jesucristo y lo que Él hizo por usted en la cruz de Calvario. Amén. Amén. No más, no hay otra forma. Nuestros hijos no tienen vida porque son hijos de papás cristianos. Ellos también son pecadores. Ellos también necesitan arrepentirse y aceptar en su corazón esa obra de rescate, de redención que el Hijo de Dios hizo también por ellos. La salvación no se hereda. Es una decisión personal de cada uno de los habitantes de este planeta. Colosenses 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, aquí nos sigue hablando. Hablando de Jesucristo y de su obra, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de los pecados. No hay otro lugar, no hay otra manera en que podamos hallar perdón para nuestros pecados. No, es solamente aquí, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él allí murió y derramó hasta su última gota, entregó su vida para poder perdonarnos a ti y a mí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la Biblia dice de Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero que tenía que ir a ser sacrificado por los pecados de Israel, por los pecados del mundo entero. Jesucristo no vino a morir por unas cuantas personitas que Él le acabó de escoger desde antes de la eternidad. No, Señor. Jesucristo en la cruz murió por los pecados del mundo entero. Él es el Cordero que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Del mundo. Se hace eficaz cuando tú de manera personal lo recibes y lo aceptas y lo reconoces. La historia de la cruz es muy antigua, es mucho más antigua que Jesucristo antes de nacer en esta tierra. No había peor muerte que morir en una cruz. Era una cruz que impactaba realmente, era una manera cruel, era una manera aterradora de morir. Los persas la inventaron porque para ellos la tierra era sagrada y como era una manera de morir de los delincuentes más terribles, entonces ellos decían, como la tierra es tan sagrada, no, ¿cómo vamos a sepultar esos cuerpos? Ellos van a contaminar la tierra. Entonces se inventaron la crucifixión, empalaban a los hombres en lo alto, allá en esos palos, y allá los dejaban hasta morir. ¿Y qué hacían luego? Ellos ahí ya muertos, venían las aves de rapiña y terminaban el trabajo. Terminaban devorados por las aves de rapiña colgados de esa cruz. Y esa moda pasó a los cartagineses, esa moda pasó a los griegos, y esa moda pasó también a los romanos. El hecho fundamental de la encarnación de Cristo es su muerte. El Verbo se hizo carne y por esto se hizo hombre. El propósito era nuestra salvación y por eso era necesario que Él muriera en nuestro lugar. Jesucristo es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. Los que vamos a tener por la fe el privilegio de ver a Jesucristo, ¿cuánto lo van a ver? ¿Saben qué es lo que vamos a ver de Él? Arriba en el cielo, cuando Él levante las manitos, ¿saben qué vamos a ver?
Las marcas de los clavos. Cuando usted lo mire y le mire los piececitos, le va a ver los huecos que le produjeron los clavos a él cuando murió en la cruz del Calvario. Allí en su cuerpo de gloria lo vamos a ver. Cuando él levante su manita, le vamos a ver los huecos que fueron horadados por los clavos en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Él se hizo hombre, porque como Dios él no podía morir. Dios es imposible que muera. Hubo la necesidad de él tomar forma humana. Dios es 100% Dios. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, Cristo Jesús muere por todos y cada uno de nosotros en la cruz. Y como Dios, te salva y perdona tus pecados. Amén. Él es 100% Dios. ¿Y él es 100% qué? Hombre. Hombre. Para poder venir a cumplir esa obra de redención en favor suya y en favor mía. Mire lo que dice Marcos 10:33. Marcos 10:33. Y 34. Jesús les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo dijo estando con vida. Hasta con vida él dijo de la manera en que iba a morir. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Todo eso lo dijo él antes de morir y todo eso se cumplió al pie de la letra. Y en el verso 45 de ese mismo capítulo dice el Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida. Su vida en rescate por muchos. Si aquí hay personitas que no han entendido el que Jesucristo se haya hecho hombre para venir a esta tierra, la gente le gusta más a Jesucristo como el niño Dios, porque me da regalos, pero le tengo una mala noticia. Él no vino tanto. Usted lo que menos necesita si no tiene a Cristo es regalo. Usted necesita la salvación. Amén. Él no necesita un muñequito, no necesita un celular nuevo. Usted lo que necesita ya es la salvación de su alma. Porque si usted muere hoy, ¿dónde pasará su eternidad? Y a eso vino Jesucristo, dice, y para dar su vida ¿en qué? En rescate. En rescate. Cuando habla de rescate, está hablando de rescatar a personas que están en un inminente peligro. Todo hombre que no se haya puesto a cuentas con Dios por medio de Jesucristo está en peligro de morir y perderse por la eternidad. Por eso Él vino a rescatarnos de ese peligro. Si una persona se está ahogando en el mar y yo voy pasando en un barco y lo veo ahí ahogándose, ¿qué es lo que él necesita? ¿Un sándwich? No. ¿Un Vive 100? No. Que lo salve porque se está muriendo. Que se cambie de ropa, yo le mando una nueva. No, él no necesita nada de eso. Él necesita que le tires una cuerda o que bajes con una barca y lo rescates porque se está muriendo. Jesucristo vino a la tierra, fue a salvarnos. Él no vino para que usted y yo viviéramos mejor, tuviéramos casas, carros, salud, novia, novio, nada de eso. Él vino en primer lugar a darnos vida y vida eterna. Amén. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. A eso vino el Señor Jesucristo. Pensemos en la aflicción del Señor por ti y por mí en la cruz del Calvario. Previamente Él fue golpeado, encarcelado, torturado. Le enterraron una espina de coronas en su cabeza, lo flagelaron en la espalda a latigazos. Sus pies y manos fueron clavados en la cruz y le atravesaron con una lanza en su costado. Mire cómo quedó, dice Isaías 52:14 en Nueva Traducción Viviente. Isaías 52:14, Nueva Traducción Viviente, dice la Biblia: Ahí está. dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. El Señor Jesucristo está hablando del sufrimiento del siervo de Dios. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Por ahí me colocaron ahorita la imagen. Esa imagen es de una famosa película, pero yo pienso que eso no es
Y lo poquito de cómo quedó Jesucristo es que él quedó totalmente irreconocible, desfigurado, él quedó como un monstruo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesucristo padeció y murió de esa manera? El Hijo de Dios, es que lo que más me sorprende. Él, que lo único que hizo fue hacerle bienes a las personas, consolar a los afligidos, venir a dar su vida por los perdidos. Miren cómo termina en la cruz. Por eso dice, consideren, están aburridos, no tienen plata, los dejó la esposa, se quedó sin empleo y está muy triste. Bueno, consideren, tengan en cuenta que el que murió por usted en la cruz, véanlo en la cruz, mírelo. Y eso lo hizo por ti, para que estés aburrido porque no tienes plata, para que estés aburrido porque hoy amaneció lloviendo. Por favor, el considerar a Jesucristo diariamente y lo que Él hizo por nosotros, hermanos, cambiaría totalmente nuestra actitud como creyentes en el diario vivir, no importando las circunstancias. Mira cómo murió Jesús, por ti y por mí, por sus pecados y por mis pecados. No es que no fue ni los de Él, no fue ni los de Él mismo, mis amados hermanos. Por eso la Biblia dice, consideremos, tengan en cuenta en toda su vida lo que Jesucristo hizo por ustedes. La cruz fue el instrumento del sufrimiento y muerte de Cristo, pero también el instrumento de nuestra salvación. Otro contraste. La Biblia dice, todos somos pecadores. Usted y yo somos pecadores de nacimiento. Usted no se hace pecador, todos nacemos siendo pecadores. La Biblia dice que usted y yo, por naturaleza, somos pecadores, nacimos pecadores, practicamos el pecado. Todos los días pecamos con pensamientos, con palabras, con actitudes. La Biblia dice, todos son pecadores y están destituidos de la gloria del Señor. La Biblia también enseña en Hebreos 9:27 que todos algún día moriremos. Hebreos 9:27. La muerte es inevitable, la muerte física para todos. Algún día todos los que estamos en este lugar moriremos. Unos en 20, 30, 40 años, otros en una semana, un año, 2 meses. Pero todos, yo sí les digo algo seguro, todos los que estemos aquí, si no ha venido, no les estoy profetizando, les estoy diciendo una verdad que descansa en las Escrituras. Todos los que estamos en este salón, hoy, en esta mañana, algún día moriremos, si no ha venido Cristo. Ténganlo por seguro, algún día moriremos. De esa cita nadie escapa, es cuestión de tiempo, solamente el Señor lo conoce. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Todos, así como moriremos, todos estaremos en un juicio delante de Dios, donde Él determinará el lugar donde usted y yo pasaremos la eternidad. Y la Biblia enseña que solo hay 2 lugares para pasar la eternidad, mis amados hermanos: el cielo y el infierno. No hay más lugar para pasar usted y yo la eternidad. No hay un lugar intermedio. ¿Y sabe qué depende del lugar donde usted va a pasar la eternidad? La decisión que usted tome aquí, en la tierra, por el Señor Jesucristo. De eso depende su eternidad, en dónde la va a pasar usted. Algún día el Señor le va a preguntar eso: ¿qué hizo con mi hijo Jesús? Pilato le dijo a la multitud: ¿qué hacemos con Jesús? ¿Y qué dijo la multitud? Crucifíquele, crucifíquele. Hay mucha gente hoy en día como esa multitud. No me importa que Jesucristo haya muerto, a mí no me importa nada de lo que ese Señor haya hecho. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero gozar, yo quiero rumbear, yo quiero fornicar, yo quiero pecar. ¿Y qué me importa lo que hizo ese tal Jesucristo? Él está diciendo, con esa manera de pensar y vivir, ¿sabe qué está diciendo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero por esa decisión, algún día tendrá que rendir cuenta, por la decisión de rechazar al Hijo de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 21:7? Apocalipsis 21:7. El 21:8, el que sigue. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte ¿qué? Segunda. Lo dice la Biblia. ¿A dónde vas? ¿Al cielo o al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? ¿Quiénes van al infierno? Ahí empieza diciendo, los cobardes, los que dicen, no, yo no soy capaz de dejar esta vida tan buena por seguir a ese Jesús. No, eso no es para mí. Bueno, algún día dará cuenta por esa decisión que tomó. Los incrédulos, no, yo no creo nada de eso. Algún día vas a dar cuenta por esa decisión que tomaste. Los mentirosos, los homicidas, los fornicarios, algún día van a dar cuenta por ese estilo de vida que vivieron aquí en la tierra. La Biblia dice, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. Si usted muriera hoy, ¿en dónde pasaría su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Un día estaremos delante de Él. Un día Él determinará nuestro destino en la eternidad. Y todo depende de la decisión que usted y yo hayamos tomado con respecto al Señor Jesucristo y su obra en la cruz. El amor de Dios se muestra en la cruz donde Cristo murió. Allí Él lo hizo por mí y por ti. Quien quiera que seas, tengas o no tengas religión, si quieres encontrar perdón para tus pecados, si quieres encontrar el amor de Dios, ven a los pies de la cruz y mira al Salvador muriendo por ti. No hay mayor amor tan grande que cuando usted contempla a Cristo muriendo en la cruz. No hay amor tan profundo, no hay amor tan alto, no hay amor tan extenso como el amor de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros los pecadores, muriendo por nosotros sus enemigos. Y Él en la cruz también le dice al hombre cuánto nos ama. Solamente Él lo pudo hacer. ¿Y qué lo motivó a hacerlo? Por ahí alguien dijo que lo que hizo que Él no se bajara de la cruz no fueron los clavos que lo amarraban a esos maderos, sino el amor que Él tiene por ti y por mí. Por eso Él no se bajó de esa cruz, porque si se bajaba de esa cruz no había ninguna esperanza para ninguno de nosotros. 3 cosas hay por hacer, y con esto termino con respecto a lo que hemos visto hoy de la cruz de Cristo. ¿Qué hacemos con la cruz de Cristo? ¿Qué hacemos con Cristo? En primer lugar, la Biblia enseña que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Es decir, cambiar nuestra vida, dejar de darle la espalda a Dios, a la cruz, al sacrificio de Cristo y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Es una decisión personal, definitiva, pero radical. No es remordimiento, no confundamos remordimiento con arrepentimiento. Arrepentimiento es muy diferente a remordimiento. Dios no te pide remordimiento, Dios te pide arrepentimiento, un cambio radical de vida por amor a Cristo, por obediencia a Cristo. Arrepentirnos. La Biblia dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Arrepentirse es reconocer que he ofendido a Dios, reconocer que he vivido ajeno a la voluntad de Dios en mi vida. Yo soy el que gobierno mi vida, yo soy el que hago con mi vida lo que yo quiero. Eso es pecado y por eso debemos arrepentirnos. Cuando tú te arrepientes, tú dices, Señor, ¿sabe qué? Ya no sigo controlando mi vida, tú eres el que vas a controlar mi vida. Yo no voy a tomar más decisiones si no es guiado por tu voluntad y por tu palabra. Eso es arrepentimiento. Es tomar decisiones radicales. Dios te muestra qué debes dejar, qué debes hacer, y debes hacerlo. Eso es arrepentimiento. En segundo lugar, creer en Él, es decir, tener fe, confiar en Él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Cristo con todo el corazón, con toda el alma, con toda mi vida. Creer en lo que Él hizo en esa cruz. Él murió en mi lugar en esa cruz del Calvario. Y allí puedo tener yo perdón de pecados y vida eterna. No hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otro instrumento, no hay otra persona que pueda perdonarte y darte vida eterna. ¿Solo quién? Jesucristo. Y Él que pide de ti, que creas en Él, que confíes en Él con todo tu corazón. Y en último lugar, debemos seguirlos y andar con Él para siempre. Ser un seguidor de Jesucristo, no un convencido, ser un verdadero y auténtico cristiano. Ese es un discípulo, ese es un seguidor de Cristo. Vivir para Cristo, honrar a Cristo,
con cada día, con cada palabra, con cada actitud que Él me permita decir o hacer. Una palabra final para usted si está hoy en este lugar. Déjeme decirle que si está en este lugar, no es una casualidad. Con Dios no hay casualidades ni suerte. Dios tiene un propósito. Y el anhelo de Dios es que el hombre no se pierda. El anhelo de Dios es salvar al ser humano. No importa lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy con tu vida. Dios te ama y Él quiere perdonarte y Él quiere salvarte. Pero la manera de hacerlo es yendo a los pies de la cruz. Yendo a la cruz de Cristo para pedirle a Él por el perdón de tus pecados y por la salvación de tu alma. Invítalo a tu corazón. Ven a Cristo ahora. Así es como Él ahora lo está anhelando en su corazón. Él te está diciendo que te ama, que murió por tus pecados en esa cruz y que resucitó para darte vida eterna. Es la decisión más importante en tu vida. Es la decisión, no la postergue, no lo dude, no lo piense. Entréguele su vida a Jesucristo. Nos entregamos fácil en los brazos de un violador, de un estafador, de un asesino. ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué nos resistimos tanto en entregar nuestra vida, nuestro destino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo quiere amarnos, que solo quiere perdonarnos, que solo quiere darnos vida eterna? En Génesis 19:17 nos ponemos sobre nuestros pies y leemos este pasaje, por favor. Para terminar, para las personitas que nos acompañan hoy por primera vez, si no tienen una seguridad en su corazón de si murieran hoy, ¿dónde pasarían la eternidad? Bueno, hoy lo han escuchado por la palabra de Dios. Si mueren en esa condición, se van a un lugar que la Biblia lo llama la muerte segunda, el infierno. Pero hoy están escuchando esto, las buenas noticias de Dios. Dios quiere tenerlos con Él por la eternidad. Dios quiere perdonarlos. ¿Y cómo lo hago? Mira lo que Cristo hizo por ti. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Corre a la cruz. Los ángeles tomaron a Lot y su familia y lo sacaron de Sodoma y Gomorra porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y ya estaban afuera. Y cuando los ángeles los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida. Dios le está diciendo hoy a la persona que esté escuchando este mensaje y que no tenga seguridad de vida eterna. Dios le está diciendo, y se lo digo con mucha sinceridad, lo apremio de todo corazón: escape por su vida. Corra por su vida. Escapa por tu vida. No mires atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Ya no miro atrás. Ya no miro atrás. Cristo va adelante. El mundo atrás. Cristo va adelante de ahora en adelante. El mundo atrás. No mires para atrás. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. Corre al monte de Sión. Corre al monte Calvario, donde Cristo murió por tus pecados. Allí es la única manera donde puedas hallar refugio para el juicio que se avecina sobre tu vida, si decides rechazarlo, no creer en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que escucha y rechaza y endurece su corazón, dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso hoy el Señor, por eso hoy el Espíritu Santo los apremia a los que no han tomado esa decisión en su corazón por Cristo. Hoy es el día para que escape por su vida. Hoy es el día para que corra al monte del Calvario y pueda recibir de allí perdón y vida eterna. Amén. Hoy es el día. Y para nosotros, amados hermanos, los animo para que todos los días estemos a la cruz, a los pies de la cruz de Cristo. No importa las circunstancias, con nada nos desanimamos, con nada nos desalentamos, con nada vendemos nuestra fidelidad a Cristo por cualquier plato de lentejas. Nuestra fidelidad a Cristo la comprometemos. Yo les pido hoy, por favor, consideren lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Mírenlo a Él en la cruz, muriendo por usted y por mí. Ténganlo en cuenta en cada decisión que tomen. Ténganlo en cuenta por cada situación que están pasando. Consideren a Cristo. Consideremos al Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad de recordar en esta mañana la gracia y la misericordia y el amor de Dios en la cruz del Calvario, Señor. Más que juicio, más que condenación, Señor, esa cruz habla de misericordia.
Esa cruz habla de amor, de perdón, de vida eterna. Cuando hablamos de la cruz no hablamos del madero, hablamos de la persona que murió en la cruz, del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado por los pecados de los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos, Señor, por aquellos hombres o mujeres que vinieron hoy a este lugar a escuchar esta advertencia, esta amonestación para sus vidas, para que hagan un acto en su vida, para que se vuelvan de sus malos caminos. Hoy es el día para escapar. Hoy es el día para permitir que Cristo les rescate a través del perdón y la vida eterna. Solamente Cristo les pide que se arrepientan. Solamente Cristo les pide que crean, que confíen en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Señor, oramos para que tu Espíritu les convenza. Oramos para que ellos no endurezcan sus corazones, Señor. Oramos para que ellos puedan hoy mismo correr al monte Calvario, Señor. Correr al monte Calvario con todas sus fuerzas. Ver la necesidad que tienen de ti. Ver la eternidad que les esperan si murieran sin ti, Señor, y ver en ti la única refugio, la única esperanza, la única salvación. Que corran hoy a la cruz, Señor, y puedan recibir allí perdón de pecados y vida eterna, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos también que nos perdones por ser tan flojos en nuestro caminar contigo, Señor, por dejarnos desanimar, desalentar por cualquier cachivache de esta vida, Señor, por olvidarnos de ir a la cruz, de contemplar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, te pido con todo el corazón, empezando por mí, por supuesto, Señor, que consideremos permanentemente el costo que costó para Cristo nuestra salvación, Señor, que fue el sufrimiento y la muerte de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén.